bendiga a todos, bienvenidos, igual bienvenidos a todos aquellos que nos acompañan a través de la plataforma de Facebook. Dios les bendiga, reciban un saludo y una bendición de parte de Casa de Oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer la Escritura. Creo que venimos todos con esa convicción de aprender, de estudiar y sobre todo de que Dios hable en nuestros corazones. Vamos al libro de Romanos capítulo 6, versículo 15 en adelante. Dice la Escritura, como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea de pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, así que como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación preservad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Hablemos con el Señor. Señor, te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, llegar hasta este momento, Señor, para que tú hables a nuestros corazones, a nuestras vidas. Nos disponemos, Señor, como materia disponible, Señor, para que tú hagas, Señor, en nuestra tierra, Señor, que tú obres, Señor, que tu mano poderosa, Señor, escudriñe nuestros corazones, Señor, y saque, Señor, la imperfección, Señor, para que tu palabra, tu semilla, Señor, pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, mi Dios. Gracias te damos, Señor. Bendice esta palabra, Señor, y ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento. El título de esta predicación se llama La esclavitud del día de hoy. Hay muchas formas de ser esclavos o de que una persona esclavice a otra. A través de la historia hemos visto cómo nuestra historia del ser humano está manchada con la sangre de la esclavitud de los esclavos. Mire lo que dice aquí, dice el versículo 16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea de pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? En conclusión, todos somos esclavos de algo o de alguien. Y el escritor de este libro es el apóstol Pablo, que él se consideraba un esclavo del Señor Jesucristo, esclavo de la justicia, esclavo de la palabra de Dios, siervo de nuestro Señor Jesucristo. Un siervo es un esclavo. Y la palabra nos enseña de esa palabra de la esclavitud, como era una persona que más allá de no solamente perder su libertad, sino de que perdía su voluntad, perdía su propiedad de sí mismo. El propósito del esclavizador es de que pierdas tu libertad de hacer las cosas correctas, tu libertad de pensar y de que pierdas tu pertenencia. Hay algo en la historia del cristianismo, digo cristianismo general, en la época medieval, cuando surge la Inquisición, donde todas las personas que, estoy hablando cristianas católicas, creían en Cristo, pero surge esa doctrina de la Inquisición, que es la Inquisición, de que la iglesia tradicional estaba demandando o castigaba a todas aquellas personas que no cumplían con sus doctrinas o sus dogmas, y tanto así de que se apoderaban del pensamiento de las personas. Por ejemplo, ¿qué estás pensando? Pero es que le tenían que decir qué estaban pensando.
Inclusive ellos interpretaban los pensamientos de los feligreses y los llevaban al castigo, inclusive hasta la muerte, por asumir ciertos pensamientos. Y eso habla también de perder la pertenencia. Si hay algo que tú debes de tener, es tu dignidad. Y cuando una persona pierde su dignidad, lo perdió todo. Y hay muchos que han perdido su dignidad por un trabajo, por el amor de su vida, pierden su dignidad, se dejan golpear, se dejan maltratar por los demás, por un empleador, por la esposa, por el esposo, que si no te sometes te quito los papeles, o cuestiones así, y se dejan manipular, y llegan a ser esclavos de esa persona. Ahora, al final de cuentas, todos somos esclavos de algo o de alguien, y nuestras acciones, nuestras palabras y nuestros pensamientos definen de quién somos esclavos. Por eso Pablo menciona, dice, al final de cuentas somos esclavos de alguien. Y él dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea de pecado para muerte? Hay unos que practican el pecado y eso es un esclavo del pecado. Pero dice, o sea de justicia, o sea de la obediencia para justicia. ¿Por qué? Porque o somos unos o somos de otros. Entonces, hay muchas formas de esclavitud. Existe la literal, que es la que experimentaron los hebreos en Egipto, y cómo ha existido en muchos lugares alrededor del mundo en la historia del ser humano. Desde que el ser humano comenzó, pues ha sido así, ha estado manchada con la esclavitud. ¿Y por qué es que Dios la permitió? Bueno, Dios no la mandó, la permitió, que es otra cosa, pero es por la condición del corazón del ser humano, del hombre. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34, el Señor Jesucristo dice así: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y mire lo que dice el versículo 17 de aquí de Romanos 6, 17, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, entiéndase, antes de Cristo, todos éramos esclavos del pecado. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que nosotros ya no pecamos? No, recuerde de que como cristianos tenemos dos naturalezas. La naturaleza que heredamos de nuestros padres, esa era la que estaba esclavizada al pecado. No teníamos otra alternativa más que seguir pecando. Sin embargo, cuando viene Cristo y dijo él, y si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué significa esto? De que el Señor Jesucristo con su palabra, que es cortante, corta de tajo, esa fuente donde emanaban nuestros pecados, y ahora obedecemos a Cristo, a la justicia. Es esa capacidad que tenemos a través del Espíritu Santo, no en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Por eso menciona, dice, pero gracias doy que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. ¿Cuál doctrina? La doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Porque si no, pues seguiríamos siendo esclavos. Entonces sigue diciendo, la doctrina a la cual fuisteis entregados. La doctrina, la fe, dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces hemos escuchado la palabra de Dios, la que nos hace libres. Dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad prestasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación preservad vuestros miembros para servir a la justicia. Quiere decir que nos muestra la diferencia, cómo era antes y cómo deberíamos de ser ahora. Porque cuando erais esclavos, tiempo pasado, erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Quiere decir que no había justicia en nosotros. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Qué significa esto? Creo que todos aquí, todos y cada uno de nosotros, de los que nos hemos entregado al Señor, al voltear hacia atrás y al ver nuestra vida, ¿cómo era?
nos da vergüenza. A mí me da vergüenza cómo era antes. No quiere decir que soy perfecto, sino que al voltear a ver cómo era, cómo mis pensamientos estaban dirigidos solamente al pecado, ahora doy gracias a Dios porque Cristo me ha hecho libre. Hoy como cristianos, al recordar nuestra vida pasada, nos da vergüenza por las cosas que hicimos y cómo pensábamos. ¿No es así, hermanos? Sí, todos, ¿no? Nos da vergüenza. Dice, inclusive Pablo en esta misma carta dice que cuando habla de los que no heredarán el reino de Dios, los borrachos, idólatras, mentirosos, homicidas, homosexuales, los que se echan con varón, y luego dice, y de esto erais, y algunos erais esto. Quiere decir que cuando los confronta, les hace ver de su vida pasada, pero no en cuestión de reproche, sino para que reconozcamos el poder de Dios y la justicia de Dios. Porque mire, el propósito de que vengamos aquí a la iglesia no es de que yo tenga la intención de avergonzarlos, de ninguna manera, sino de enseñarles. Ya usted decide. Mi intención no es de ponerlo, o inclusive cualquier predicación que estemos escuchando, no es con la intención de que estoy hablando del hermano o de la hermana. No, estoy hablando del pecado y cómo podemos ser libres del pecado. ¿A través de qué? La fe viene por el oír, y ya cuando oímos, ahora sí ya nos demanda hacer un cambio voluntario. También existe la esclavitud del pecado, como dijo Jesús, eso ya lo leí, lo que nos enseña Jesús. ¿Cuál es el resultado? Lo que leímos en el versículo 21 dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Cuál era su fin? Muerte. Quiere decir que si seguíamos practicando el pecado, simplemente estábamos acumulando para el día que estuviéramos delante de Dios, acumulando así como va a haber un galardón para todos aquellos que obedecieron a un llamamiento, obedecieron a vivir la palabra de Dios, también hay castigos. Como en Judas menciona el apóstol Pedro, dice, Judas ya tiene su lugar reservado para él. Habrá unos que dice que a los que hicieron, sabiendo que hicieron mal, recibirán azotes, pero aquel que sabe y hizo mal, teniendo conocimiento de que estaba haciendo mal, recibirá muchos azotes. Y hay una gran diferencia de azotes a muchos azotes. Entonces eso sí ya nos compromete más. Pero ¿cuál es el resultado? ¿Cuál fue la ganancia de aquella vida pecaminosa? Muchos corrían, en este caso pues la muerte. Muchos corrían, pero no avanzaban en su vida pasada. Inclusive puede haber aquí personas de que creen que están avanzando, pero no avanzan. El hecho de que estés gastando energías no quiere decir que estés avanzando. Miren, hermanos, ahí voy a empezar. Si usted, híjole, es bien difícil, pero tengo que decir, si usted es de los domingueros, nada más eche matemáticas, es 1 hora a la semana lo que está usted aprendiendo de la palabra de Dios. Multiplíquele por 4 semanas, son 4 horas. Multiplíquelo por 12, son 48. Y eso contando de que vino cada 8 días. Pero si no, ¿cómo cree que usted puede dar fruto? ¿Cómo espera ver cambios en su vida? O que crezca en el conocimiento de la palabra de Dios si no invierte tiempo, no invierte el estudio de la palabra, porque debe de ser diario, hermanos. ¿Hello? ¿No? Sí, pastor, sí. Pues aunque no lo crea, así debe de ser. A ver, deje de comer un día, 2 días, 3 días, o nada más coma el domingo. ¿Cómo va a estar anémico? Y no crece, no va a haber fuerzas para que pueda soportar las luchas y las pruebas. ¿Sí?
Viene una hora y se duerme media hora. ¿Qué huele? Santo. Mira esto. Hay muchos que corrían y corrían, pero no avanzaban, trabajaban y trabajaban y no obtuvieron más que cansancio y frustración porque construían sobre la arena. Y el correr por correr sin una meta no tiene sentido, hermanos. Inclusive el venir aquí, hermanos, si vienen y no hay un cambio o no hay un crecimiento, ¿de qué serviría, hermanos? Ahora, mi intención no es de que deje de venir, al contrario. Mi intención no es de que no haga nada, no, al contrario, haga algo, pero con un propósito, con un objetivo, que haya una meta. Pablo, al terminar su carrera, dijo: he terminado la carrera, una corona me está esperando. Y todos los que se disponían a correr, ¿qué era la intención? ¿De llegar atrás? No, de llegar. Tal vez no ganaron la corona del primer lugar, pero llegaron y había un premio. El pelear por pelear es como tirar al viento. Pablo decía: yo corro no como a la aventura. Él tenía una meta, un propósito. Dice: yo cuando peleo no peleo como peleando con el viento, te estás cansando. O sea, hay un propósito en todo lo que estamos haciendo, y parte de esto, aunque ahorita no lo ve, ahorita lo va a ver en cuanto a cómo lo vamos a aplicar en la enseñanza de lo que es la esclavitud. Ahora, por un lado, hablo de el trabajar por trabajar te puede hacer esclavo del trabajo. Mire, ahí vamos a acomodarlo ya. Para allá voy, hermanos. El trabajo te puede esclavizar y ser esclavo de tu propio trabajo. ¿Sí? Dirán las hermanas: échale, pastor, échale, porque pone su trabajo más que las cosas de Dios. Sí, a lo mejor. Ahora, déjeme hago un punto de aclaración antes de partir. No estoy diciendo de que no trabaje, porque otros dirán: ay, dijo el pastor que no trabajara. No me salpique. No estoy diciendo que trabajar sea malo. No confunda mis palabras para que no trabaje. Diga: es que el pastor dijo que no trabajara. No, todo tiene su tiempo, hermanos. Así como cuando el sembrador, tiempo de sembrar y tiempo de cosechar. Usted, mire, está bien sencillo. Usted siembra, ha trabajado en la siembra, usted sembró, ¿ya qué tiene que hacer? Nada. Obviamente cuidar implica un tiempo, un esfuerzo, y cuidar que usted va a confiar en que la venga la lluvia, ¿cierto? Y que el Señor es el que va a proveer. Es todo, confiar, descansar, hermanos. Usted no va a agarrar una tina y llenar todos los surcos ahí de agua, porque no, ese no es su trabajo. Su trabajo es confiar en Dios. Haga lo que tenga que hacer, deje que Dios haga lo que Él sabe hacer y lo que Él puede hacer. ¿Sí? Estoy hablando de la esclavitud del pecado, del esclavizador y del libertador, todo con un equilibrio, hermanos. ¿Sí? Unos se van al extremo del trabajo y otros se van de que no quieren trabajar. Así igual en las iglesias, hermanos. Mire, como aquel que hace todo en la iglesia también está haciendo mal, no den la oportunidad a los demás. Y si hay pastores de que soy el que predica, soy el que canta, soy el que soy el que levanta la ofrenda, y que voy a orar, y que voy a... No, pastor, te estás cansando. Enseña, delega a los demás. ¿Amén? Y oportunidades se les ha dado, hermanos. Mire, ninguno ha venido: pastor, yo quiero... Ya les di la encomienda, cuál es el propósito de los viernes, y ninguno ha venido, hermano. ¿Qué espera? ¿El azote, el regaño del pastor? La esposa empujándola: ándele, anímese. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque lo muevo de su comodidad, porque implica que estudio, esfuerzo. Ahora, todo con un equilibrio, hermanos. Pero sí, muchos pueden ser esclavos de su trabajo, eso sí, aún con motivaciones correctas. Alguno puede decir: no, es que para que mis hijos tengan lo que yo no tuve. ¿Y sabes qué era lo que no tenías? Era Cristo. Pero si ya tienes a Cristo, muéstrales a Cristo.
Y no es de la forma trabajando. No, obviamente que, mire, aquí está mi hijo, yo le enseño a trabajar, pero no sé todo el tiempo ahí, mira, ¿qué dice Mateo? ¿Qué dice? No, pues hay tiempos para trabajar, y hay tiempos para enseñar, hay tiempos para todo, hermanos, pero todo con un balance, hermanos, un equilibrio. Puede ser tu motivación la casa. Es que para comprar una casa, bueno, hay un propósito para esa casa, hay un objetivo. Pero hay unos que ya tienen la casa y quieren más, y quieren más, y quieren más. Miren, a veces me dice mi esposa, ya no le hagas más a la casa, ya no la hagas más grande. Bueno, tal vez es nuestro plan de retiro, pero de estar sentadote me pongo a hacer algo. Pero tampoco estoy ahí afanado con las cosas, no. A su tiempo, salgo de mi trabajo a descansar. Cuando no trabajo, entonces hago lo que puedo hacer. ¿Me explico, hermanos? Todo tiene su tiempo, hermanos. Puede ser los hijos o el sueño americano, hermano, pero no te amoldes a este siglo, a este mundo, dice la Escritura. Pablo le enseña en Romanos 12. No os amoldéis a este siglo. No. Estar conformes con lo que tenéis ahora. Ahora, no estoy llevándolos a la mediocridad de que no trabajen. Espero y me explique y que entienda el sentido del objetivo de la predicación. No es de trabajar por trabajar, todo, que en un exceso, pero tampoco no es de no hacer nada. Todo con un balance. Hay algunos que se vuelven Martas. Marta. El Señor Jesucristo, bueno, nos enseña en la Escritura cuando el Señor Jesucristo estuvo en la casa de Marta y María, que eran hermanas de su amigo Lázaro. Y María estaba a los pies del Señor. Y Marta, en otras palabras, regañó a Jesús. ¿No te da pendiente que yo estoy trabajando y trabajando y mi hermana está ahí a tus pies? Marta, afanada con las cosas de la vida. Tengo que limpiar aquí, tengo que limpiar acá. Y dice, y ella está haciendo lo más importante, que es a los pies de Cristo, cuando allí estaba Jesús. Algunos están aquí, pero están pensando en su trabajo y se vuelven Martas. Ay, es que tengo que hacer esto, y que el pastor termine pronto y que no se tarde. Martas. Miren, hay otras Martas que se la pasan limpiando su casa y no pasan tiempo con su marido. Santo. Sí, y hay tiempos para todo, hermanos. Y si hay alguien quien nos puede hablar de la esclavitud, es Moisés. Y vamos a la Escritura, vamos al libro de Éxodo para continuar con nuestra enseñanza que estamos llevando en el libro de Éxodo. Y como les he estado explicando, todo lo llevamos en esta serie, llevándolo a la práctica, a llevarlo una enseñanza a lo práctico. ¿Qué puedo aprender del Éxodo? ¿Qué puedo aprender de la Escritura que nos enseña en Éxodo? Y como ya hemos estado hablando de liderazgo, de ser un líder, bueno, aquí también nos va a llevar, aunque no me voy a enfocar tanto en Moisés, me voy a enfocar en las palabras y el principio que nos deja ver en lo que es correcto y lo que es incorrecto. Miren lo que dice en el capítulo 5, versículo 1. Perdón. Dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. A los que es la primera vez que nos escuchan o no han escuchado las enseñanzas de esta serie, hemos hablado de liderazgo, lo que es el libro que aprendemos del libro de Éxodo a través de la vida de Moisés como un líder. Aquí aparece en escena el esclavizador y el libertador por excelencia. ¿Quién es? Pues Dios. Mire cómo dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón. ¿Quién es Faraón? El esclavizador. ¿Por qué? Porque tenía esclavizado al pueblo de Dios, al pueblo hebreo. Y dijeron, Jehová, el Dios de Israel. ¿Quién es él? El libertador. Usó a Moisés
como instrumento, pero el libertador por excelencia es Dios, como también es Cristo Jesús, libertándonos de la esclavitud del pecado. Y ahí es donde quiero que usted pueda llevarlo en estas dos aplicaciones. Y le dijo, y de Israel dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Esto no debería de sorprender tampoco a Moisés. ¿Por qué? Porque Dios ya le había dicho: no va a ser fácil. No va a ser fácil, porque dijo que él iba a endurecer el corazón de Faraón. Bueno, esa aplicación no es enseñanza, la vamos a dejar para después, porque es que Dios endureció el corazón. Pero bueno, lo podemos reducir a que Dios tenía un propósito. Dios quería mostrarse no tanto a Faraón, sino a su pueblo, para que le conocieran. Y es lo que Dios quiere hacer el día de hoy, que le conozcas el día de hoy. Versículo 3, y ellos dijeron, hablando de Aarón y Moisés: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Vemos de que aquí el que los encontró no fue el pueblo hebreo que encontró a Dios. No fuiste tú el que encontraste a Dios. Él no era el perdido, los perdidos éramos nosotros. Y fue Cristo quien nos encontró, hermanos. Es para que no digamos: es que el día que yo encontré a Jesús, perdón. No, tú no lo encontraste. Él fue el que te encontró y te llamó. Ahora, esto no lo quiero llevar a que piensen de que Dios o Jesús está descuidado de que, ya me encontré esto. No. Conocemos de la presencia de Dios, y lo hemos estado enseñando, de que Dios conoce todo acontecimiento, todas las acciones del ser humano con previo conocimiento. Es la presencia de Dios. Ahora mire esto. Dice, vemos aquí que es Dios quien toma la iniciativa en buscarnos, a los perdidos, a los esclavos del pecado, a los esclavos hebreos. Quiere decir que Él es quien toma la iniciativa. No fuiste tú el que buscó a Dios, buscó a Jesús. Él es el que toma la iniciativa, tal vez proveyendo, tal vez a un pariente, a un amigo, a un compañero de trabajo, y te comparte del evangelio y te encuentra. Ahora, a final de cuentas, tú decides. Dios sigue respetando ese libre albedrío, pero es Dios quien toma la iniciativa. De tal manera amó Dios al mundo. No dice, no, de tal manera el mundo amó tanto a Dios que le pidió que nos mandara a su Hijo. No, el que toma la iniciativa es Dios. Y nos muestra el propósito de nuestra liberación. En Romanos capítulo 12, versículo 1 dice así: para que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Anteriormente venían y le ofrecían un sacrificio vivo, pero lo mataban. ¿Se acuerdan? Cuando venían al tabernáculo y ofrecían holocausto, bueno, lo ofrecían vivo, porque Dios no aceptaba nada muerto. Sin embargo, ahora en el Nuevo Testamento dice, el propósito de nuestra liberación, en el propósito de Moisés y el pueblo hebreo era para que le fueran a hacer fiesta en el desierto, ¿cierto? Ya lo aprendimos. Pero ahora lo aplicamos nosotros, de que ahora Dios nos ha libertado de este mundo, de este Egipto. ¿Para qué? Para que ahora le hagamos fiesta a Dios. Para que ahora no solamente sea un día, sino que sea toda nuestra vida, y que nos presentemos como un holocausto, como una ofrenda agradable a Dios. Como dice Pablo en Romanos, dice, para que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué significa esto? Mira, Dios no te pide tu mano, no te pide tu pie,
pide tu culto racional, tu pensamiento. ¿Y de dónde salen los pensamientos? Del corazón. Él pide tu corazón, porque de nada serviría que tu cuerpo esté ahí, pero tu corazón en otro lugar. Porque el que manda es la cabeza, ¿cierto? Es el que coordina todos nuestros movimientos. Sin embargo, ¿de dónde salen los pensamientos? Del corazón. Y nosotros somos movidos, somos motivados a hacer, a trabajar de lo que hay en nuestro corazón. Puede ser avaricia, puede ser codicia, o puede ser un corazón agradecido que trabajamos por trabajar, pero trabajamos con una motivación, con un objetivo. ¿Sí? Él busca verdaderos adoradores. Jesús le dijo a la samaritana ahí en el pozo, Dios busca verdaderos adoradores. Y encontró, vamos a decir, encontró a esa mujer ahí en el pozo, y vemos cómo ella entendió y su vida dio un giro de 180 grados, y ahora no solamente le servía a Dios llevando el mensaje a su nación, sino que también vemos una vida transformada a través de esta mujer. Esa mujer iba a llevar agua, iba al pozo para levantar agua, para llevar agua y acarrear agua. Sin embargo, cuando después de la conversación que tuvo con Jesús, y dice, y dejó el cántaro y se fue a hacer lo que tenía que hacer, no quiere decir de que ya no volvió a tomar agua. No, lo que quiere decir de que hay cosas más importantes. Y en este caso, mire, Pablo enseña esto: el ejercicio corporal para poco aprovecha. ¿Quiere decir que no vamos a hacer ejercicio? No, es importante y es bueno mantenernos en salud. Sin embargo, para poco aprovecha, comparándolo con la predicación del Evangelio. Porque ¿qué tanto tiempo puedes durar? Hay algunos que ya van cuenta regresiva. Estamos ahí, ¿sí? Por eso ya van 50. Ya no cuenta. Ya va su cuenta regresiva. Eso quiere decir de que apurar nuestros pasos, hermanos. ¿Sí? Yo ya voy llegando, voy aterrizando ya a los 50. Ya no van a contar los años. Dios quiere que le sirvamos, y Dios busca verdaderos adoradores, y para que le sirvamos, para que estemos a sus pies como lo hizo María. Recuerden que una de las dos hizo lo correcto. Marta estaba afanada en el trabajo y María estaba ¿qué? A los pies de Jesús. Así como Dios busca en este momento verdaderos adoradores, hermanos, con entendimiento. No estar cantando por cantar o alzar las manos por alzarlas, sino busca verdaderos adoradores, porque lo que es el propósito, la intención, el objetivo de la alabanza y la adoración es preparar el corazón para que ahora escuches la palabra de Dios. Y miren, cuando llegan tarde, pues ya su corazón viene así que hasta para que no me vea el pastor. Pero no se preocupe si la veo o lo veo, no, preocúpese que el que lo está viendo es Dios. ¿Por qué llegaste tarde? Tal vez por mal organizado, o tal vez porque se te cruzó ahí un gato, algo así, hubo un accidente, algo, no hay problema. Pero si ya se vuelve un hábito, ahí sí hay un problema, hermanos. Estoy hablando cosas extrañas, yo creo. Miren lo que dice en el versículo 4, dice: entonces el rey de Egipto dijo a Moisés y a Aarón: ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volver a vuestras tareas. El contexto espiritual que nos habla del libro de Hebreos dice que todo esto se escribió para nuestra enseñanza. Y el contexto de lo que nos está hablando, ¿a quién representa Faraón? Al diablo, a Satanás. Es una figura de Satanás. Egipto es una figura del mundo. También debemos de entender de que el día de hoy Satanás tiene esclavizado al mundo con el pecado. Así como Faraón tenía esclavizado literalmente al pueblo hebreo, también dice la escritura que el mundo está bajo el maligno, el diablo. El diablo es nuestro faraón. Bueno, de los que siguen ahí, esclavizados en el pecado.
Satanás el día de hoy tiene esclavizado al mundo con el pecado y de muchas maneras. Y una de ellas, de que los tiene ocupados en sus tareas. Entiéndase, trabajos. Espero ya vaya acomodando dónde va la predicación. Trabajos con la motivación del sueño americano. Ahora, mire, vuelvo a decir, no es malo que trabaje, inclusive no es malo que usted pueda amasar una fortuna o una pequeña fortuna, porque pues aquí no hay millonarios, amén. No es malo, hermanos. Lo malo sería que en el corazón haya avaricia y jactancia, arrogancia y codicia. Ahí sí habría un problema. Vemos cómo Satanás los tenía ocupados en sus tareas. Por eso le dice entonces el rey de Egipto, les dijo a Moisés y Aarón, dice, ¿por qué hacéis al pueblo de cesar de su trabajo? Volver a vuestras tareas. Porque algunos lo pueden interpretar, mire, si el pecado es la avaricia, quiero más, la codicia de querer lo de los demás, es que ya compró troca nueva, es que eso, ahí habla de codicia, hermanos. No estoy diciendo que no pueda comprar una camioneta, comprar una casa, no, eso no hay ningún problema, hermano. O que compre otra casa, no hay ningún problema, siempre y cuando acomódelo en el lugar donde debe de ir en su corazón, dándole honra y gloria a Dios en todo, sea agradecido, amén. Ahora, pero si su motivación para ir a trabajar es que en su mente nada más está de que quiero construir esto, y aunque ya lo vi, y su pensamiento es solamente eso, construir, hacer y hacer puede haber motivaciones correctas, hermanos. La educación de los hijos, sí, no hay ningún problema con que ahorres, siempre y cuando sepas acomodarlo en tu corazón. El dinero no es problema, hermano, el problema es el corazón del ser humano. Entonces vemos cómo Satanás los puede tener esclavizados. Algunos creen que son libres, pero están esclavizados al trabajo. Trabajos con motivaciones del sueño americano. Y no confundan mis palabras, tenemos que trabajar, porque el que no trabaja, que no coma. También está el otro lado. Es que no soy avaricioso, por eso no te levantas a trabajar. ¿Qué dijo el lunes? Ay, me desperté el lunes y vi el martes que iba a llover el miércoles, por eso el jueves dije, no, mejor el viernes no voy a trabajar. Y ya no fue a trabajar. Órale tú. No. Pero si el trabajar por trabajar, ¿a qué costo? ¿A costa de qué? ¿Quieres lograr el sueño americano? ¿Y sabes qué? Siempre que Dios, y justo cuando Dios quiere hacer algo, en tu vida vendrá el esclavizador. Tal vez a ustedes, algunos lo han experimentado. Yo lo experimenté cuando yo me convertí al Señor, inclusive para el ministerio. Me surgieron 2 ofertas muy buenas de trabajo, de compañeros de soldadores que yo conocía, y uno me invitaba a Nebraska y otro a Wyoming. Vamos a trabajar, mira que el trabajo va a durar 3-4 años, nos van a pagar, creo que nos decían que nos pagaban 80 la hora, y aparte nos daban 80 por día. Era muy buen dinero. Y aparte nos daban los días, pero era de trabajar todos los días. Y yo dije, los calculadores, no hombre, está bien. Y en eso el Señor me detiene. Ahora, uno puede decir, es que es la bendición de Dios. No te equivoques. Ahora, muchos en el ministerio se han equivocado, que creen que es la bendición de Dios, pero después eso les trae una esclavitud al trabajo. Yo tuve que tomar una decisión. Tenía que abandonar a mi familia porque no me la podía llevar. Entonces, híjole, está este trabajo. Y luego el Señor, ¿qué? Decide a quién vas a seguir, porque no puedes servir a 2 señores.
¿cómo podía estar enseñando y estar allá por otro lado? No se podía. Yo tuve que tomar una decisión y no me tome como ejemplo. Nuestro cristianismo no está basado en los hermanos o en el pastor, no, está basado en Cristo. Que Él, siendo el único heredero, el heredero, se despojó a sí mismo y se hizo en condición de hombre. Porque por obediencia. Entonces, por eso le digo, no me tome como superpastor, no. Porque también he tenido mis tentaciones. Y ahí es donde está una lucha en mi cabeza. Ay, Señor, y muchos he fallado. Y el Señor me corrige. En donde pues pensé que era de Dios, pero no. Voy aprendiendo a discernir la voz de Dios. Cuando parece que es de Dios, pero no es de Dios. Mire lo que dice el versículo 6 y 7, dice: y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no dejaréis paja al pueblo de Israel, al pueblo para hacer ladrillos, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Pastor, fíjese que me ofrecieron otro trabajo. Mejor, pastor, pero tengo que irme de aquí, pero ya no voy a venir a la iglesia, pero pastor esto, pero pastor esto otro. ¿Qué es lo que Satanás hizo? Darles más trabajo. Y ellos creían que, la bendición de Dios. Bueno, en este caso como esclavos no, era más carga. Pero es lo que algunos creen el día de hoy, que es la bendición de Dios y es más carga, más carga, más carga. Corriendo para allá, corriendo para acá, es que voy a hacer esto. Y al último no terminas haciendo nada. ¿Sí? No estoy hablando de que nadie en específico aquí, hermanos. No, es la enseñanza. Algunos dirán, lo dice por mí. Pues también lo estoy diciendo por ti. No tendría sentido estar enseñando a alguien que no me está escuchando. No, lo digo por ti. ¿Para qué? Para ordenar nuestros pensamientos, hermanos. A eso venimos, ¿no es cierto? A ser redarguidos, para que corrijamos, para que entremos al orden de Dios. Como digo, no es de que no trabajes, pero también pone un equilibrio. Pastor, es que el sueño americano, es que mira que esos zapatos que me gustan, la bolsa en qué, no, todo con un equilibrio. No estoy diciendo que no compre, pero que haya un equilibrio, porque si no, ¿a costa de qué? Estás sacrificando a lo mejor lo más importante. Esta Marta estaba sacrificando el tiempo afanada con el trabajo. Inclusive en el ministerio, pastores haciendo para allá y para acá. Tranquilo, pastor. La iglesia de Éfeso, que nos enseña en Apocalipsis, menciona Pablo primero en Éfeso, dice: oigo que son muy buenos cristianos, que hasta los inconversos hablan bien de ustedes. Pero ya unas generaciones después, en Apocalipsis, ya tal vez la segunda o tercera generación de cristianos, vemos cómo Jesús dice: haces muy buen trabajo, haces la labor de evangelista, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y de nada serviría trabajar campañas y campañas y esto y aquello, y dejaste al Señor a un lado. Marta estaba dejando un lugar a Jesús y María estaba haciendo lo correcto. Y muchos están haciendo lo mismo. Vienen por venir, pero están haciendo lo incorrecto y por eso se cansan. ¿Acaso María estaba cansada ahí a los pies del Señor, adorándole, aprendiendo de Jesús? No, yo no estaba relax, diría Cantinflas. Y la otra afanada, estaba ahí junto con Jesús también, pero no avanzaba, estaba cansada. Y lo peor del cansancio, estaba frustrada y estaba afanada. Así también hay muchos. Viene la tentación de más trabajo. Pastor, pero es que es un trabajo como, ya oraste al Señor, ya pusiste en un equilibrio, en un balance, ¿qué es lo que
Los beneficios, cuando me consultan. Cuando no, pues ahora sí que cada quien haga lo que hagamos y deshagamos. Ya hiciste una evaluación, los pros y los contra, el costo que te va a llevar esto, inclusive en una inversión de un negocio o algo. Ya oraste al Señor. Y si no hay paz en el corazón, no lo hagan, hermanos. Pero si hay paz en el corazón, adelante. Inclusive hasta un trabajo. Dios te puede mover de un trabajo, pero nunca digas, es que Dios me dijo, cuando va en contra de la voluntad de Dios. Dice, no dejar de congregarse. Y a muchos se les olvidó eso. ¿O qué? ¿Arrancamos ese versículo de ahí o qué? Ay, pastor, está bien. No, pues ¿a qué venimos? ¿No es cierto? ¿A aprender? Algo. Mire, si usted está haciendo lo correcto, usted no se siente aludido. Pero si está en lo incorrecto, corrija, hermano. O examine su corazón si está haciendo las cosas con una motivación correcta. ¿Sí? Justo cuando Dios te encuentra y te quiere libertar de Faraón, inclusive de ti mismo, porque uno puede ser el sistema de este mundo que te va llevando como la ola. Es que todos lo hacen lo mismo, todos hacen lo mismo. Pero ¿sabías tú de que Dios no se maneja por la conclusión de multitudes de gentes? Él es la verdad. ¿Y cómo se evalúa la verdad? Con lo que dijo Jesús, con lo que dice su palabra. Tu palabra es la verdad, dijo Jesús. Y esa es la palabra, y tenemos que extraer el conocimiento para aplicarlo a nuestra vida. ¿De qué me serviría leer esto? Pasó esto, hubo paja. Y no extraer la aplicación para nuestro diario vivir. ¿De qué nos serviría aprender hebreo, griego y todo, si no lo puedo aplicar a mi vida, a mi diario vivir? Y vemos cómo también, como nos puede estar justo cuando Dios te encuentra y te quiere libertar de Faraón, inclusive de ti mismo, porque uno es el mundo, otro es tu pensamiento. Estar trabajando por y avaro, codicioso, que ni tu esposa le das, otra que ni a tus hijos le das, o no los mantienes. Y ahí hay un problema. Porque hay algunos que ya hay unos que ya nacen como esclavos, como la descendencia de Abraham, que nació ahí en Egipto, pues ya nacían como esclavos. Pero también hay otros que se ponen los grilletes de la esclavitud y pierden su libertad, algo que es voluntario. ¿Quién te mandó a hacer eso? Y te esclavizas a las deudas, tal vez. Ahora, cuando digo no te amoldes a este mundo, todo con un equilibrio, hermanos. No que puedas comprar una casa cash. No, es difícil o casi imposible, diría uno. Bueno, todo en un orden, hermanos. Amén. ¿Sabías? Dice, así como Dios envió a sus mensajeros a Aarón y a Moisés, también Faraón envió a sus mensajeros. Denle más trabajo y doble carga. Y cuando Dios te quiere libertar, sacarte de esa forma de pensar que has acarreado de años por lo que viste a tus papás, ahí, o lo que tú mismo has ido aprendiendo, lo que surge en tu corazón, te quiere sacar de esa esclavitud y te viene más trabajo. ¿De quién? De parte de Satanás. Y crees que es de Dios. Y ahí estás, afanado con el trabajo. Y hasta te acostumbraste a los azotes de Faraón, a los grilletes. No puedes avanzar porque estás encadenado. ¿A qué? A una deuda. Una deuda que no te correspondía, tal vez. Si tú dices, es que lo necesito, ok, pero recuerde esto: lo imprescindible, lo indispensable, las necesidades, las prioridades y después los gustos. Pero ¿qué hacemos? Cambiamos a la inversa. Primero los gustos, porque lo necesito, y ya es que me gusta. Ya cambiaste la prioridad. Y luego la necesidad, es que lo necesito. ¿En verdad lo necesitas, esa pantallota de 70 pulgadas ahí cuando tu refrigerador está liqueando? ¿En verdad lo necesitas?
O esa camionetota del año cuando tu casa se está cayendo. Santo. ¿Sí me explico, hermano? Y ya te esclavizaste. Unos nacieron esclavos, pero otros, yo solo me encadeno. Pues ya cómo te ayudo. Y es lo que quiere Jesús, enseñarnos a librarnos de la esclavitud del pecado. Y parte del pecado, de la condición del pecado, es la avaricia y la codicia. Versículo 8. Y les impondréis a la misma tarea de ladrillos que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Por otro lado, tampoco nunca faltan los ociosos. Eso es donde quiera. Miren, la iglesia brotan. Sí, hermanos, está considerado, está comprobado de que el 20% en todas las iglesias, que el 20% trabaja y el 80% no hace nada. El 20% es el que diezma y el otro no hace nada. Más ni por ellos hacen algo. Y hay ociosos. Y aquí dice, por eso están ociosos. Y les viene doble carga. Trabajan y trabajan, pero no avanzan. Por otro lado, nunca faltan los ociosos y que no hacen nada y los vuelve esclavos de la ociosidad. Hay una frase que se dice: la ociosidad es el taller del diablo. Cuando no estás haciendo nada, no pasa ni por tu mente un proyecto, hacer algo, que vienen los malos pensamientos. Y viene el teléfono, y empieza ahí, y empiezas ahí ya, la ociosidad. Para todo hay tiempo, hermanos. No digo que no puedas usar el teléfono, no, pero en un orden y un equilibrio, hermanos. ¿Sí? Aunque no digas. Tampoco no diga, el pastor dijo que no trabaje tanto. ¿Qué mujer? Pues no viste el pastor que dijo que no trabajara. No me eche la culpa. Mire, su casa, hablo de los varones, su casa, hablando de afuera, habla de quién es usted. Sí, hermanos. Miren, hay unos que yo entiendo de que hay unos que no saben. Bueno, tienen que trabajar para ganar dinero para pagar a alguien que haga reparaciones, ¿cierto? Aquí hay hermanos que son muy hábiles para todo trabajo. De todo, jardinería, electricidad, plomería, de todo lo hacen. ¡Qué bueno! Bueno, tienen esa habilidad. Hay otros que nada. Pero el hecho de que no sepas nada tampoco te justifica para que dejes tu yarda así, porque habla de ti. Es de tu familia la que está hablando esa yarda, como hablan los varones. Porque a las mujeres, su cocina habla de ustedes, mujeres. Santo. Ya los trastes ahí, una telaraña ahí, ¿qué? Por ver telarañas y todo. Se van a tener problemas. Hay de todo, hermano. Y se voltean así a ver qué. No, hermanos. Bueno, sigamos adelante. Pero hablemos de los que trabajan por trabajar y trabajan doble y no saben descansar. Miren, algunos no vinieron hoy por trabajar o no fueron a su congregación por trabajar. Al cabo la escucho allá el mensaje después. Es diferente, hermanos. ¿Sí o no? No es lo mismo, por ejemplo, que yo estoy aquí y luego escucho las enseñanzas del pastor Chuy Olivares, o cuando estoy ahí en la congregación con él. No, porque están todos mis sentidos ahí. Hasta vuelo el hermano que está el olfato, está la vista, está toda mi atención, están acá. Y están escuchando ¿qué? La voz del Señor a través del siervo. Eso es, hermanos, están todos mis sentidos. Pero cuando estás trabajando, estás cocinando, sí está bien, y sigues cocinando, no están todos tus sentidos ahí, pues se te quema el agua para el café. O estás trabajando y ya echaste a perder porque oíste algo que el pastor te dijo. No, todo con un equilibrio, hermanos. Por eso a eso venimos a aprender.
Hay algunos que por trabajar y no descansan. ¿Tú crees que Dios estaba interesado en el sueño americano, en tu sueño americano, o en su propósito de formar la imagen de Cristo en ti? ¿En qué crees que está más interesado Dios? ¿En que seas millonario, rico, exitoso? ¿O de que seas un mejor esposo, una buena madre? ¿En de formar la imagen de Jesús en nosotros como ser mansos y humildes de corazón? ¿En qué crees que está más interesado? Sentido común. Entendamos esto. ¿A quién estaban sirviendo los esclavos, los hebreos? ¿A quién estaban sirviendo? A Faraón. ¿Sí? Sí, ya llegaron. ¿Sí? Bueno, perdón, porque no les veo bueno, le estaban sirviendo a Faraón. Y muchos creen que están edificando aún en sus casas, pero le están construyendo a Faraón, a Satanás, al diablo, al que tiene cuernos. Yo no sé ni cómo decirle ya, pero creen que están avanzando cuando simplemente están alimentando un sistema. ¿Me explico? Y creen que ellos están construyéndole a Faraón, literalmente. Y hay muchos que literalmente están haciendo lo mismo. Y no vienen a trabajar, se cansan, viene doble trabajo, hermanos. Alguien no entiende, bueno, no estamos entendiendo de que 6 días trabajarás y uno descansarás. Que Dios quiere que seamos flojos, no, quiere que descanses, que te relajes, que recobres fuerzas, tanto literalmente como que también recobres fuerzas espiritualmente y vengas y te alimentes de la palabra de Dios. Porque estar afanado en el trabajo, pues así, no es lo mismo a que estés aquí sentado. ¿Sí? Por eso muchos no avanzaban y se terminaban como cansados. Estos siervos estaban sirviéndole a Faraón, a Satanás. Él pretende mantenerte ocupado para que no vayas al desierto de tu corazón, para que le sirvas. ¿Por qué querían irse? ¿Por qué Dios quería llevarlos al desierto? Para que le hicieran fiesta, para que le alabaran, para que le glorificaran como Él se lo merece, a Dios. Y Faraón que dijo, no, dale más trabajo. Y muchos en su momento, cuando están sintiendo bonito, que Dios les está hablando, surge una tentación de otro trabajo o un proyecto. Mire, esto con un equilibrio. Si se te descompuso la plomería y no te quedó otro día más que arreglarlo el domingo, hazlo. No hay ningún problema. ¿Me explico? Porque estamos hablando de algo extraordinario. Pero si lo haces, es que lo voy a hacer esto, es que voy a acomodar el cuadro, es que voy a hacer esto y no voy a ir a la iglesia, te vas a cansar doble. Ahora, de nada serviría tenerlos aquí y su corazón en el trabajo. Ay, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer Martas. Muchos creen que construyen para ellos y están construyendo para Faraón, para Satanás, para el mundo, para su Egipto, su sueño americano. Versículo 9 dice: agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen de ella y no atiendan a palabras mentirosas. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Él es padre de mentiras. ¿Okay? ¿Qué le dijo a Eva? ¿Es verdad que Dios dijo que no comieras de este árbol? Sabe Dios que el día que coman de eso van a igual que Dios. Le está diciendo a Dios mentiroso. ¿Y qué es lo que está diciendo Faraón? No escuchen palabra de Dios, son mentiras. Y otros dirían, no escuches al pastor, no, está exagerando. No, tú vete a trabajar, viejo. Haz algo. Bueno, tal vez está frustrada que no hace nada. O por otro lado el varón, no, es que tengo que trabajar para hacer esto, pero le estás construyendo a Faraón, haciendo ladrillos y doble trabajo porque tienes que ir a buscar la paja. Satanás siempre te llevará a la mentira y no quiere que obedezcas a la palabra de Dios, ni sus mandamientos.
y te saturará de más trabajo, más ocupaciones, más entretenimiento, con tal de distraerte y de enfocarte en tu Egipto. A todos aquellos que se les manifestó Jehová en Egipto y en el desierto, por su incredulidad no entraron a la tierra prometida y murieron. Eso lo hemos visto en el libro de Hebreos, nos lo enseña en Éxodo, también en el libro de Números, como cuando ya habían conocido a Dios, Dios se dio a conocer en Egipto, pero los enamoró en el desierto. Por eso la importancia de estar en el desierto, hermanos, de tener una comunión con Dios. Ok, ya conocieron las maravillas, los milagros y prodigios, cómo Dios los sacó en una forma sobrenatural. Ellos no podían negar de que era la mano de Dios, y lo vamos a ir aprendiendo cómo Dios derribó todos los ídolos que había en Egipto. Se les mostró, pero por su incredulidad en el desierto no entraron a la tierra prometida. Así hay muchos. Déjeme, te soy más claro. Muchos creen que están construyendo para ellos, para Dios, pero están construyendo para ellos mismos, en su forma de pensar. Y esa avaricia y esa codicia por tratar de obtener el sueño americano, de ser más, de tener más, tener un prestigio, un sobrenombre, eso te va a matar. Y no vas a entrar a la tierra prometida, porque fue lo que pasó con ellos. Si tú ya estás escuchando este mensaje y no haces un equilibrio, no es una predicación más. Ok, es una predicación más, pero Dios te está advirtiendo. Te puedes morir. Y cansado. En esto compararé a un hombre prudente que oyó e hizo, que edificó sobre la roca. Y también pone el otro ejemplo. Y en esto compararé a un hombre imprudente, insensato, tonto, torpe. Insensato no quiere decir que no tiene cerebros, no piensa, no razona. Edificó sobre la arena sus sueños guajiros. Es que voy a hacer esto. Calculé el costo. Edificó, vinieron lluvias, vinieron vientos, vinieron ríos y tumbó todo aquello. Y fue grande su ruina. Hablando de los que murieron en el desierto, dice, porque salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Salieron literalmente, más de 2 millones de personas. Hablando 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Ahí van, caminan en el desierto. Pero más adelante, ahí en el desierto, ¿no te decía Moisés que nos dejara servirle a Faraón? Ya había sido liberado. Ya se te predicó el evangelio y ahí vas a esclavizarte. Ellos querían esclavizarse. Salieron de Egipto, pero Egipto no salió de su corazón. Su avaricia, su codicia. Queremos carne. Allí en Egipto teníamos melones, teníamos, ¿de qué te serviría tener todo eso si vas a morir en el desierto? ¿De qué servirían las bendiciones de parte de Dios y Dios enojado contigo? Porque fue lo que pasó con Israel. Por 40 años los he estado sustentando, pero por 40 años he estado enojado con esta nación. Es que Dios me está bendiciendo. No, no te equivoques. Porque también Dios hace salir el sol para justos e injustos. Porque la bendición de Dios no trae tristeza, hermano. Ellos salieron de Egipto para servir, ellos salieron de Egipto para servir a Dios, pero ellos anhelaban regresar a Egipto para servirle al diablo, al faraón. En otras palabras, yo le hablaría a un Marta o a una Marta. Dios te quiere hacer libre. No te esclavices al trabajo, porque vas a morir sirviendo a faraón. Pastor, pero es que si no trabajo más, no completo. Y no vas a completar, déjame te digo, porque te estás enfocando en las cosas que no tienes y no agradeces ni aprecias lo que tienes. ¿Tú crees que Dios está interesado en darte más trabajo para que le vengas a ofrecer más?
No. El propósito y el objetivo de Dios es de formarte a la imagen de Cristo. A Dios no le hace falta tu dinero. Ayuda y socorro vendrán de otra parte. Pero Dios quiere mostrarte, extirpar al Egipto que hay en tu corazón. Jesús dijo: mirad, guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y da una parábola donde aquel hombre que tenía mucho, menciona la escritura en Lucas capítulo 12. Ya estoy terminando, hermanos. En Lucas capítulo 12 menciona, dice, cuando un hombre le dijo, di a mi hermano que comparta la herencia. Jesús le dice en el 12:14, dice, mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una palabra diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí mismo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes, guardaos para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no rico para con Dios. ¿Comprende? Dios dice más adelante, Jesús dijo luego a sus discípulos. ¿A quién? A sus creyentes, a la iglesia, para entenderlo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Mire, concluyo con esto, ¿ayudas? De que trabajemos porque tenemos que. Porque el que no trabaja, que no coma. Pero que no sea tu afán el estar ocupando tu mente, tu corazón en lo que sobrepasa lo que es el mandamiento de Dios. Trabajar porque tenemos que trabajar y sostener a nuestra familia. Pero no estés trabajando haciendo ladrillos para Egipto, para Faraón, sino construyamos dentro de nosotros, en nuestro desierto, porque es donde Dios quería llevarlos, ahí un templo para el Señor, y que sea el aposento donde esté el Espíritu Santo en nosotros, y que seamos dirigidos por Él, que tengamos paz, que tengamos descanso, hermanos. Dice el versículo 31, dice: mas buscar el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Mira, Dios no te las quita. No. Valóralas, disfrútalas. Disfruta tu casa, tu camioneta, tu carro, las posesiones que tengas, disfrútalas. Hay muchos que tienen por tener y están gastando para sostener aquella propiedad, ni la disfrutan. No, disfrútalo con la paz y el gozo del Señor. Disfruta tu familia, tus hijos, tu esposa. Todo en un equilibrio, hermanos. Y hay una reflexión que me gustó mucho, que quiero compartírselas. Cierto día, un millonario que pasaba junto a un pescador se horrorizó al verlo
descansando en su barca, fumando una pipa. Tranquilo, el pescador aquel. El millonario estaba horrorizado. Y le preguntó: ¿por qué no han salido a pescar? Le preguntó el millonario. Porque ya he pescado lo suficiente por hoy, contestó el pescador. ¿Y por qué no pescas más de lo que necesitas?, insistió el millonario. ¿Y qué iba a hacer con ello?, preguntó el pescador. Ganarías más dinero, pondrías un motor a tu barca e ir a aguas más profundas y pescar más peces, por lo que ganarías más dinero y comprarías redes de nylon, obtendrías más barcas y más dinero. Pronto tendrías 2 barcas y hasta una verdadera flota. Entonces serías rico como yo. ¿Y qué haría entonces?, preguntó el pescador. Podrías sentarte y disfrutar de la vida, contestó el millonario. El pescador le contestó: ¿y qué crees que es lo que estoy haciendo? Descansando. En este preciso momento estoy descansando, respondió satisfecho el pescador. La moraleja es esta: no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Es que lo necesito. ¿En verdad lo necesitas? ¿En verdad necesitas esos zapatos, mujer? ¿En verdad necesitas otro bolso? ¿En verdad quieres esa televisionzota tan grandota? ¿Y para qué tienes esas orejotas tan grandotas? Trabajemos con objetivo, hermanos, honrando a Dios en todo lo que hagamos, ya sea que comamos o bebamos. Honremos a Dios. Pongámonos de pie, hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Bendiciones, hermanos.